Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Por amor, Él murió por mí. Por amor, Él murió en la cruz. Por amor, Él cargó el pecado. Por amor, por amor, por amor. Cristo es la fuente de toda alma que llega a Él. Yo estaba ciega, estaba perdida, porque era infiel. Y en su infinita misericordia me rescató. Salvó mi alma de la inmundicia y fue por amor. Cristo es la fuente de toda alma que llega a Él. Yo estaba ciega, estaba perdida, porque era infiel. Y en su infinita misericordia me rescató. Salvó mi alma de la inmundicia y fue por amor. Por amor se dejó humillar, por amor tuvo humanidad, por amor Él dejó su trono, por amor, por amor, por amor. Cristo es la fuente de toda alma que llega a Él. Yo estaba ciega, estaba perdida, porque era infiel. Y en su infinita misericordia me rescató. Salvó mi alma de la inmundicia y fue por amor. Cristo es la fuente de toda alma que llega a Él. Yo estaba ciega, estaba perdida, porque era infiel. Y en su infinita misericordia me rescató. Salvó mi alma de la inmundicia y fue por amor. Salvó mi alma de la inmundicia y fue por amor. Salvó mi alma de la inmundicia y fue por amor. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos,
hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, amigos que me escuchan. Mi nombre es Elizabeth Mendoza. Hoy quisiera darles un testimonio de cómo Dios alumbró mi vida. Nací en un hogar cristiano, lo cual agradezco mucho. Desde muy pequeña mis padres me han instruido en la palabra del Señor. Siempre me decían que debía orar y clamar a Él, que todo lo que hiciera debía encomendarme en su nombre. Todas estas enseñanzas estuvieron presentes en mi vida, pero al pasar los años entré en un conformismo, donde creía que por solo ir a la iglesia, obedecer a mis padres y cumplir con ello, todo estaba bien. Es como muchas veces nosotros hermanos creemos que por ir a la iglesia, vivir una vida de religión formal, todo está bien, no experimentando lo que es una verdadera vida cristiana, donde la infinita misericordia y amor del Señor son manifiestos en nuestras vidas. Así se encontraba mi vida. Cada vez me acercaba más a mis amistades del mundo, queriendo parecerme a ellos, hablar como ellos y actuar como ellos. Todo esto buscando llenar un vacío entre tantas cosas. Sin embargo, a pesar de todo esto, siempre podía ver la mano del Señor obrando en mi vida. En bachilleratos, cuando tenía algún examen, exposición o algún problema con algún maestro o compañero de clase, siempre clamaba a Él y Él me respondía y obtenía los mejores resultados. Me encontraba distraída en mis cosas cotidianas, en mi vida diaria, obviando la obra del Señor. Sin embargo, el Señor siempre ponía en mi camino a alguien que me recordara que Él estaba ahí conmigo, alguien que me ayudara a ver que Él quería que yo le siguiera. Recuerdo que un día, estando con mi madre, esperándola en un sitio, un evangelista se acercó a mí y me dirigió unas palabras, y entre esas palabras Él dejó una pregunta en mí, diciéndome: ¿cuándo verdaderamente decidiste seguir al Señor? Una invitación de mis padres a tener compañerismo con hermanos me hacía pensar en qué estaba haciendo con mi vida, pero sin embargo me encontraba indecisa, no tomaba una decisión. Todo esto por miedo, y así me continuaba sin tomar una decisión firme, hasta que un día el Señor, por medio de un familiar, me confrontó. Al confrontarme, me hizo darme cuenta, examinar los caminos que llevaba, examinar mi vida, todo lo que estaba haciendo, y esto a su vez produjo un cambio. Yo me di cuenta que verdaderamente necesitaba tomar palabra firme, decisión firme hacia el Señor, que el único que podía llenar mi vacío, que el único que me podía ayudar era Él. Todo esto el Señor, por medio del compañerismo, me dio a conocer todas las cosas buenas que Él tenía para mí. Siempre me puso en mi camino algún hermano, alguna hermana que en los momentos difíciles me daban una palabra de aliento, me decían algo que me motivaba a seguir. Por eso puedo decir hoy que mi mejor decisión ha sido seguir al Señor. Cada día es lo mejor, mi vida está llena de paz, está llena de alegría. Aquí estoy y es lo mejor. Siempre lo he dicho y estoy muy agradecida por toda la infinita misericordia que el Señor ha tenido conmigo hasta ahora. El Señor Jesucristo es el único que verdaderamente puede darnos paz, gozo y alegría. Él puede llenar nuestro vacío en nuestro corazón. Él solo está esperando que nosotros tomemos una decisión por Él. Por eso quiero extenderle la invitación a que si te encuentras en una situación difícil, distraído en el mundo, vengas a los pies del Señor. Él quiere libertarte, Él quiere salvar tu vida. Y así como lo hizo conmigo, Él también puede hacerlo contigo. Por eso que este testimonio quede para demostrar la obra maravillosa que puede hacer el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga y les guarde. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje ¿Dónde hallar a Dios? Gloria a Dios. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico desde acá del Tabernáculo Ebenezer, desde Barquisimeto, Venezuela. Para cada uno de ustedes, amados hermanos,
que están de tarde a tarde allí oyendo este servicio, edificándose a través de la palabra, sabiendo que la palabra es la que disuelve todo pensamiento, disuelve todo problema, disuelve todo conflicto, el cual es la que nos puede ayudar en todas las cosas el cual estamos nosotros pasando en este mundo. Y todo lo que viene es por permisión de Dios, sabiendo que Él es el pan que descendió del cielo. Por lo tanto, cuando venimos al lugar a donde nos congregamos, cuando venimos a oír a través de los medios de comunicación, el cual está usted allí oyendo, atento a la voz de Dios, usted está edificándose porque está comiendo de ese pan, ese maná fresco que descendió del cielo en una ocasión cuando el Señor dijo: yo soy el pan que descendió del cielo, y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Así que es la palabra eterna de Jesucristo, el cual Él ha enviado y vino a nosotros en propiciación para hacer la expiación por nuestros pecados aquí a la tierra. Por lo tanto, cuando usted se siente a la mesa a comer con su familia, está allí en comunión, comiendo el pan para este cuerpo natural. Pero aquí no estamos hablando de un cuerpo de comida natural, estamos hablando del cuerpo místico de Jesucristo, el cual es su palabra, que tenemos que comerla todita, o sea, el alma que la absorba, que baje a su corazón, y allí entonces es donde puede hacer el ancla su fe, que es la que va a anclar allí, que tiene a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Espíritu Santo, el cual tiene que llegar a su alma para que, anclado allí, entonces usted está continuamente entonces alimentándose, continuamente en comunión con Él, porque eso es lo que significa la comunión, estar con Él, unidad, perfección con Él. Por eso, amados hermanos, cuando venimos entonces a oír palabra de Dios, y acuérdense que la fe viene por oír, entonces allí viene entonces algo sobrenatural que viene a su alma, que viene entonces a expresarle y a decirle la condición en la cual usted se encuentra. Estando en el mundo, perdido en delitos y pecado, oyendo puras palabras del mundo, nosotros nos alimentamos entonces de todo lo que vemos a través de estos ojos naturales y todo lo que vemos en este mundo. Pero cuando oímos palabras de fe, palabras de Dios, palabras que edifican, entonces esa fe viene entonces a hacer algo sobrenatural en nosotros y baja hasta el alma. Allí, primero pasa por los sentidos, los canales espirituales, y luego baja al alma, y allí entonces es donde ella quiere tomar asiento, donde está la semilla que ella va a brotar para vida eterna. Ese trigo que fue sembrado en el principio, ese pan que descendió del cielo, va entonces a pegarle su luz admirable, su luz allí, que va entonces a esa semilla a brotar para vida eterna. Y eso es lo que queremos nosotros en esta tarde, el cual Dios nos ha permitido estar aquí, amados hermanos, amigos, llevando su santa y bendita palabra, para que usted pueda entonces aprender y ser enseñado a través del Espíritu Santo que Él es el único que puede salvarlo, Él es el único que puede sanarlo, Él es el único que le puede dar paz y seguridad, el cual estamos nosotros en este mundo, pero sin Él no seríamos nada, déjeme decirle, porque el hombre puede caminar, andar gozando de salud, dice: no, yo estoy bien, en buen estado, pero sin Dios está muerto. Déjeme decirle que es una gran realidad, porque el único que da vida es el pan de vida, el Espíritu Santo en su corazón. Así que nos gozamos en esta tarde, que Dios nos permite estar aquí, amado hermano, de este lado de las cámaras, y usted trae su receptor allí oyendo, y sea usted entonces que recibiendo la palabra que Dios tiene para su vida en este día. Así que el Señor me les bendiga grandemente y me les ayude y me les dé espíritu de revelación para poder entender cada uno de los propósitos que Dios tiene para usted en este día. Así que les invito, amados hermanos, amigos que me escuchan en esta hora, para así entonces continuar con el tema, el cual lo hemos titulado en esta tarde, que nos ha permitido el Señor, lo hemos llamado ¿Dónde hallar a Dios? Es el tema que vamos a tocar en esta tarde. Y les invito a abrir conmigo los que tienen una Biblia en sus manos, allí en el en el Job capítulo 23. Job capítulo 23, y leemos allí unos versículos, para que entonces allí leemos continuidad al tema que hemos titulado ¿Dónde hallar a Dios? Job 23, le dije, desde el versículo
1 lo leemos para que así entonces le demos continuidad al tema. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 23 de Job. Y respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura, que es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, ordenaría juicio delante de él y henchiría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondería y entendería lo que me dijese. ¿Pleitearía conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él la pondría en mí. Allí el justo razonaría con él y escaparía para siempre de mi juez. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si al norte él obrare, yo no lo veré. Al mediodía se esconderá y no lo veré. Hasta allí leemos entonces la lectura. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que les invito, amado hermano, a orar entonces a nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, nuevamente, Señor, en esta hora, Señor, agradecidos, Señor, de ti estamos, Padre Eterno, por darnos, Señor, nuevamente la oportunidad, Señor, de estar aquí parados detrás de las cámaras, Señor Jesús, para llevar tu palabra. Oh Padre Santo, no podemos hacer nada de nosotros mismos, porque sin ti no somos nada, Señor. Oh Dios de la gloria, tú nos has permitido, Señor, y nos has traído con tu protección y con tu cuidado a este lugar. Es para el propósito de engrandecer tu nombre, de hablar de tus maravillas, de hablar de tus prodigios, de hablar quién es usted, Padre Eterno. Oh Dios de la gloria, que cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño que está al alcance de nuestra voz en esta tarde, Señor, ellos puedan, Señor, ser edificados, puedan entender claramente tu palabra, Señor Jesús. Oh, yo te ruego por cada uno de ellos, Señor Jesús, que le abra el entendimiento, que le des sabiduría de lo alto para que ellos puedan comprender, Señor, el propósito que tú tienes para el ser humano. Oh, Dios de la gloria, nosotros no vinimos aquí a este mundo con nuestra propia disposición, no, porque no nos hicimos nosotros mismos, sino que tú nos hiciste, mi Señor. Oh Dios de la gloria, por eso te rogamos, Señor, en esta hora, que sea usted abriéndole, Señor, ese canal, Señor, espiritual, ese canal, Señor, que baje a sus corazones para que ellos puedan comprender entonces el propósito perfecto que tiene usted para cada hombre y para cada mujer. Oh Dios eterno, te damos gracias por ello, Señor Jesús, que nos has permitido entonces estar aquí en este lugar. Y con ese propósito es llevar tu evangelio. Ese evangelio, Señor, que son las buenas nuevas de salvación, es para que el hombre pueda entender el propósito. Padre eterno, en esta hora nos ponemos en tus manos, para que a través de tu Espíritu Santo pueda ministrar a través de nuestros labios, Señor. Oh, sea usted, Señor Jesús, abriendo nuestros labios para hablar tu palabra con confianza, Padre eterno, y guiar los corazones, Señor. Circuncídalos, Padre eterno, para que ellos puedan obrar completamente, Señor, a través de tu Espíritu Santo y puedan comprender entonces allí que usted los está llamando para salvarles su alma. Oh Dios de la gloria, sabiendo que toda alma está en tus manos, Padre eterno. Oh, pero tú dijiste en tu palabra, Señor Jesús, que el alma que pecare, esa morirá. Sabiendo, Señor Jesús, que el enemigo, Señor, está como un león rugiente buscando a quien devorar, Padre eterno, pero allí está, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, vigilante, atalayando, Señor Jesús, para salvar, Señor, aquella alma que puede estar en desesperación en esta hora. Oh Dios, te ruego por cada uno de ellos, Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo, que le des salida, Señor, que le des conocimiento, que le des ayuda, Padre eterno, a través de tu Espíritu Santo, los que claman por ti. En el nombre del Señor Jesucristo, pongo este servicio en tus manos. Amén y amén. Bueno, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, entonces, porque la gloria y la honra es de Él. Entonces, como le hemos dicho, amados hermanos, el tema que hemos entonces abierto esta tarde es ¿dónde hallar a Dios? Y vemos que Job
habiéndose, él se preguntando, él mismo se preguntaba esa palabra, ¿dónde hallar a Dios? Ahora Job, en su gran aflicción que le había venido en su vida, después de haberlo perdido todo, estaba afligido, estaba enfermo, estaba sin nada en el mundo ya, porque ya lo había perdido todo, y en esa aflicción él se hacía esa gran pregunta, ¿dónde hallar a Dios? Entonces vemos que él había sucumbido en la parte, había quedado en la nada, empobrecido y enfermo, sin familia, porque vemos en la escritura que se había perdido las ovejas, había perdido los camellos, había perdido los asnos, había perdido su hacienda, había perdido sus hijos, imagínense, y de paso había perdido entonces la salud, porque le había venido una tremenda sarna desde la cabeza a sus pies, y estaba entonces en aflicción total, amado hermano. Este hombre había pasado por algo terrible que quizás en ningún hombre la ha pasado, o sea, después del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo sufrió más, todo es más terrible más que cada hombre, pero lo que sufrió Job fue también terrible porque lo sufrió en carne propia, perder todos sus hijos, 10 hijos, y perder toda su hacienda y todo su animal que tenía allí. Así que quedó empobrecido y quedó enfermo de paso. Y la ñapa, la esposa en contra de él. Ahora vemos cada una de las cosas que le aconteció a Job, y por eso venía esa gran pregunta, ¿dónde hallar a yo? Después de las acusaciones que sus amigos venían a él y le decían, o uno de sus amigos que fue Elifaz, él vino a él a que consolarlo, pero vemos que vino fue entonces a acusarlo, a decirle que él estaba en pecado, que el cual Dios estaba irado con él, y por lo tanto eso es lo que le había acontecido. Por eso tenía que arrepentirse de lo que había hecho, y Dios lo iba a perdonar, es lo que le decía Elifaz. Pero esa acusación Job lo turbaba más todavía, porque él sabía que él no había hecho nada, él no había cometido nada, y por lo tanto la pregunta estaba en su mente, ¿dónde hallar a Dios? Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, vemos allí la acusación que le hizo el amigo. Mire qué clase de amigo. Venía no a consolarlo, supuestamente vino a consolarlo, pero vino ¿qué? Fue a señalarlo, a decirle que era un pecador, que tenía que arrepentirse porque a lo mejor había hecho algo malo y Dios lo estaba castigando. Entonces, mire la acusación que Elifaz le estaba haciendo aquí a Job. Job, él había perdido todo lo que tenía en su vida, pero aún así, cuando le vino esa noticia que las ovejas se le habían llevado, los camellos los habían matado, la hacienda la habían quemado y todo lo demás, y los hijos habían muerto, allí entonces lo que hizo fue entonces tirarse de rodillas, clamar a Dios, echarse ceniza en su cabeza y vestirse así de luto allí. Allí estaba entonces humillado completamente Job. Por eso dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Porque allí estaba entonces el hombre humillado ante la presencia de Dios, reconociendo que desnudo sale el vientre de mi madre y desnudo me voy. Entonces allí estaba Job, humillado delante de la presencia de Dios, reconociendo que no le estaba echándole la culpa a Job, sino ni el propósito que Dios había tenido con él, no sabía, él no entendía lo que le había acontecido, pero estaba allí dándole entonces la gloria al Señor. Fíjese lo difícil que es para un ser humano pasar por situaciones adversas de la vida, tantas cosas que le pueden pasar al ser humano, tenerle problemas, dificultades, pero allí está entonces la manera, como si con sabiduría de Dios tratar de echarle la culpa a Dios, o tratar entonces de humillarse a sí mismo y reconocer que nosotros somos polvo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que Job reconoció su estado, su posición, y allí entonces estaba allí él humillado.
Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Desnudo es el vientre de mi madre y desnudo me voy, dijo él. Por eso no le achacó culpas a Dios, del propósito a Dios. Y dice allí entonces que vinieron sus amigos a consolarle. Vinieron allí a consolarlo, pero entonces uno de ellos, Elifaz, fue entonces a acusarlo, a señalarlo, que era un pecador. Y fíjese lo que dice allí, Job 22 dice, y respondió Elifaz, temanita, y dijo, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Porque el sabio sea provechoso a sí mismo. ¿Tiene su contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfecto tu camino? ¿Castigaráte acaso? ¿O vendrá contigo a juicio porque te teme? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prendas a tus hermanos sin causa e hiciste desnudar las ropas de los desnudos. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Empero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella distinguido. Las viudas enviaste vacía y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti. ¿Ve qué acusación terrible está haciendo este amigo de Job a Job? Porque cree que lo que le aconteció a Job, algo espantoso, algo terrible, cree que le vino porque él estaba en pecado. Pero Job allí sabía en su ser, como hombre temeroso de Dios, que él no había fallado a Dios, que él había las ordenanzas, los estatutos que Dios le había colocado y él los había hecho a su correcta manera de obrar allí ante el Todopoderoso. Por eso él sabía que él no había hecho nada, pero el señalamiento, las acusaciones venían entonces a razonar Job allí, a pensar y a meditar y decir, concha, ¿será verdad? Ahora la pregunta era, ¿dónde hallar a Dios? Entonces yo iría hasta su silla y anunciaría juicio delante de él. Yo le hablaría, él me respondería, o sea, como diciendo, tiene que darme cuenta por lo que me está aconteciendo, tiene que decirme por qué fue que me dejó hacer esto, por qué me pasó aquello, por qué me pasó lo otro. Oh, amado hermano, Dios no da cuenta de sus razones. Dios dice que Él es el Todopoderoso y Él hace como Él quiere. Pero Job lo que no podía entender en ese momento era que allá arriba había habido una reunión de espíritu. Y allí estaba entonces nada más y nada menos que la cabeza. Estaba el mismo Satanás pidiendo a Job para así tocarlo o quitarle lo que tenía, el cual Dios había hablado muy perfectamente de Job y había dicho que era un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que no había nadie como él en la tierra. Por eso Dios le está dando testimonio al diablo que no había otro como él, pero el celo del diablo allí entonces dijo, no, dame para yo tocarlo, dame para yo hacerle algo para que tú veas cómo te blasfema en tu rostro. Entonces allí entonces Dios quiso entonces, bueno, está bien, hazlo, pero no le toques su alma, le dijo. Ahora vemos allí lo que le acontece a Job, pero Job no sabía eso que había hecho allá esa reunión, que esa reunión se había llevado a cabo allá en el cielo, y por lo tanto Dios estaba probando que él iba a ser fiel en todas las cosas cuando el diablo llegara a tentarlo. Por lo tanto le vino toda esa calamidad en su vida, y allí entonces el diablo tomó los labios de Elifaz, su amigo, para entonces venirle a acusar y traerle tormentos a su cabeza y pensamientos negativos que no eran así. Por lo tanto, él decía, ¿dónde hallar a Dios? Y yo iría hasta su silla y allí entonces le pondría juicio y yo le hablaría, él tendría que responderme. Lo que no sabía Job era de esa reunión, ni Elifaz menos, porque
Hablaba porque el diablo tomaba sus labios y hablaba por él. Para que usted vea lo tremendo que son estos espíritus. Realmente este espíritu terrible que si usted no vigila y no discierne lo que puede ser por usted tomando sus labios, allí entonces se puede meter en gran problema. Porque vemos que cuando estaba el Señor Jesús con Pedro, y Pedro era uno de los discípulos que andaba con el Señor para arriba y para abajo y fiel al Señor Jesús, pero allí entonces el diablo tomó sus labios cuando el Señor le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y allí sea tomado por los hombres y ser golpeado y luego crucificado. Entonces allí el Señor, Satanás le dijo por los labios de Pedro, que no te acontezca tal cosa, maestro, yo iré contigo hasta la muerte. Allí entonces vemos que el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, me eres escándalo. ¿Quién estaba hablando? Satanás por los labios de Pedro, pero él no sabía, la ignorancia. Por eso la importancia del discernimiento, amado hermano, amigo que me escucha en esta hora, saber cómo son sus palabras, qué es lo que tiene que profesar, quién lo está ungiendo, porque el diablo también tiene una unción. Dios unge a sus hijos, pero el diablo también unge a los suyos para que allí puedan así traer tropiezo a las vidas. Por lo tanto, los labios de Elifaz fue tomado por el enemigo y allí entonces vino con esa acusación terrible al pobre Job, que estaba sufriendo y ahora lo estaba completando en vez de darle consuelo. Por eso, amado hermano, Job en su aflicción allí decía, ¿dónde hallar a Dios? Porque deseaba entonces hallar a Dios, ¿para qué? Para que le ayudara, para que le quitara aquella sarna que le había colocado, para que le diera consuelo por la pérdida de sus hijos. No, era para allí entonces contender con Dios. Para eso que buscaba Job a Dios. ¿Quién me dijese dónde hallar a Dios? Y yo iría hasta su silla, lo que decía. Por eso, amados hermanos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Ahora, Job no había cosechado el bien, no había hecho el mal, pero allí estaba la acusación que Elifaz le estaba haciendo, y él, como no entendía, no comprendía, no tenía todavía esa revelación perfecta de Dios, porque déjeme decirle, Job no conocía tantas cosas que nosotros hoy en día, por gracia y misericordia, Dios nos las ha revelado, sabiendo que eran secretos que estaban allí ocultos, y no sabía Job qué era lo que Dios estaba permitiendo que le viniese a su vida. Por eso él decía allí entonces, ¿quién me diese a saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla y ordenaría juicio delante de él y henchiría, o sea, llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondería y entendería lo que me dijese. Fíjese la capacidad, o la grandeza que Job tenía para hablar, de que no, que Dios tiene que oírme, Dios tiene que responderme, Dios tiene que decirme por qué me ha acontecido esto, tiene que darme una explicación. Cuando Dios no dice que no da cuenta de sus razones, es una falta de respeto ante Dios, más bien decir, reclamarle a Dios, o sea, las cosas que uno no entiende. Por eso podemos decir, hermanos, que las cosas de Dios son las más tremendas que hay. Dice allí entonces el versículo 5, yo sabría lo que él me respondería y entendería lo que él me dijese. ¿Pleitearía conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él la pondría en mí. Allí el justo razonaría con él y escaparía para siempre de mi juez. Entonces, allí estaba entonces Job tratando cómo ubicar, cómo hallar a Dios. Él había cumplido todos sus estatutos, había cumplido todas sus leyes, había cumplido todos los mandamientos que Dios le había dado, aún hacía los sacrificios por sus hijos a diario, por si pecaban. Imagínense las oraciones que estaban allí delante de Dios todo el tiempo para su familia, pero sin embargo le vino todo ese mal de la noche a la mañana. Por eso él no podía entender, pero allí había la pregunta que él se hacía, ¿dónde hallar a Dios? ¿Dónde encontrarlo? Asimismo, amado hermano, hay mucha gente y hermanos
podemos decir lo que llamamos cristianos, en el mundo, sin revelación del propósito que Dios tiene para su vida. Y lo que hacen es entonces hablar como bestias brutas. ¿Por qué causa? Porque hablan sin conocimiento, hablan sin revelación de Dios. Job, aunque era el hombre perfecto ante Dios, pero no tenía esa revelación que había una reunión allá arriba, y el cual Dios Satanás le había pedido a Dios su alma, le había pedido para tocarlo, le había tocado para matarlo, pero Dios no se lo permitió, sino toque los bienes que tiene, toca su carne, pero no toque su vida. Aún la esposa se puso en contra de él, porque vemos que allí la esposa le dijo, lo que te ha acontecido, todo lo que te ha pasado, ¿por qué no maldices a Dios y muérete? Le dijo a la esposa a Job, imagínense. Ahora, el Job, como un hombre todavía temeroso de Dios, le dijo, has hablado como una mujer fatua, has hablado. Si recibimos el bien de Dios, ¿por qué no recibimos el mal? Entonces, sabiendo que todo lo que Dios permitía, eso era el propósito de Dios, pero la mujer no podía entender porque hablaba como una mujer carnal. Pero Job era un hombre espiritual, pero sin embargo, fíjese cómo el diablo se puede meter. Era un hombre que era perfecto delante de Dios, pero todavía vienen cosas a nuestra mente como cristianos, vamos a decirle así, y allí entonces puede haber turbación, y puede que Dios se aparte un poco, que Dios se acalle por un momento y no responde a su oración, y quizás lo haga silencio, y usted está buscando a Dios por todos lados, y Dios no me responde. Dios, ¿será que se olvidó de mí? ¿Será que no soy hijo? Porque no me responde a las oraciones. Tengo esta aflicción, tengo este problema, y Dios por ningún lado. Dios está haciendo un alto, Dios está haciendo silencio, porque está haciendo una obra silenciosa para su vida. Acuérdese estas palabras. Así que Dios hace como Él quiere. Por lo tanto, a veces nosotros no entendemos los propósitos de Dios, pero podemos, Señor, yo te creo. Tú lo dijiste y así será. Por eso hay muchos hermanos del mundo con eso, no conocen el propósito que Dios tiene para su vida, y lo que hacen entonces hablar como una bestia bruta por sus labios. No piensan, no razonan, sino que empiezan a hablar de una vez, o no meditan y no disciernen el cual es el propósito de Dios. Y empiezan a hablar cosas que después entonces tienen que humillarse, venir allí ante Dios y decir, Señor, perdóname porque hice esto, hablé esto y no era así como yo pensaba. Por eso antes de usted hablar, si pensó mal, pon las manos en tu boca, dice la Biblia. O sea, no cierra tu boca porque no salga esa palabra torpe que ibas a decir. Así que usted y yo quizás no conocemos a veces el propósito de Dios, pero tenemos que callar y decir, Señor, revélame. Porque a Dios se conoce por revelación, que es la fe. Ahora, después de que reconocemos la condición nuestra, que somos polvo, que somos hechos del polvo de la tierra y que Dios está en el cielo y nosotros estamos aquí sobre la tierra, tenemos que llegar humillados ante la presencia de Dios y decirle, Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque somos humanos y podemos fallar continuamente, allí, a diario, pero en la noche tenemos que reconocer, Señor, el soldadito que está allí, que ha puesto Dios en nuestro corazón, y decirle, hiciste algo malo, hiciste esto, hiciste aquello, y tienes que corregirlo. Entonces, tenemos que decir, Señor, perdóname, porque no lo quería hacer. ¿Ves? Entonces, allí estaba Job entonces en su aflicción, diciendo dónde encontrar a Dios. Y allí cada hombre, cada mujer que tiene entonces este propósito y no lo entienden y no saben por qué le ha venido, la idea es entonces que hagan silencio y oren al Señor Jesús, órele al Padre Celestial para que les revele el porqué de aquellas cosas. Y Dios en su infinita gracia se lo revelará, porque Él no da más carga pesada a la que podamos llevar. Él junta con
junto con la prueba, Él da la salida. Así que no va a poner una prueba que usted no la puede aguantar, amado hermano, que me escuchas en esta hora. Dios, Él sabe hacer todas las cosas en todo y Él no lo va a poner entonces a sufrir innecesariamente. Si no lo aguanta, Él lo va a llevar hasta un límite. Por eso hay que ya entonces humillado delante de la presencia de Dios y allí entonces para poder entonces hallar a Dios. Pero Job en su palabra, queriendo justificarse él mismo y decir que Dios tiene que responderme, Dios tiene que hablarme el por qué me vino esto, y si yo hallo a Dios, yo iré hasta la silla, me dicen, ¿dónde está Dios? Yo voy hasta su silla y allí montaría juicio delante de Él, tiene que responderme lo que yo le estoy pidiendo. Y allí entonces, allí vemos que la palabra en cómo puede usted encontrar a Dios, cómo puede usted hallar a Dios, y es a través de la humillación, viniendo, reconociendo su posición. Allí en 2 Crónicos 7:14, allí dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, ¿cómo vemos para encontrar a Dios? A través de la humillación, a través del discernimiento y saber y entender cuál es el propósito de Dios, el por qué ha venido o ha acontecido aquel mal a su vida. Entonces, la humillación permite entonces que Dios entonces venga, esté atento a sus oídos y estén sus ojos atalayando lo que usted está pidiendo. ¿Pero qué? Tiene que venir entonces humillado ante la presencia de Dios. Él que va a venir entonces a limpiarlo, a sanarlo, su tierra, cuál es su cuerpo, y al limpiarlo, entonces viene Él entonces allí y desde ahora dice, estaré atento, mis oídos a este lugar y mis ojos atalayando allí a sus hijos. Así que Dios está con usted, amado hermano. Dios, como usted temeroso de Dios, amada hermana, hermano que me escuchan hasta ahora, la palabra no puede caer en tierra. Él dijo que aquellos que temen al Señor, el principio de sabiduría es el temor de Dios. Y aquellos que temen a Dios, Dios le decreta, porque es Él que lo decreta, un ángel que acampe alrededor y los defienda de todo. ¿Ve? Entonces, el decreto de Dios allí lo tiene plasmado, lo tiene puesto allí. Cuando usted es temeroso, se reconoce su posición, se humilla ante la presencia de Dios, se arrepiente de sus pecados y allí entonces limpio y viene Dios a obrar en usted para santificarlo. Allí entonces Dios le decreta ese ángel automáticamente que esté con ustedes no por un día, por una hora, no un mes o un año, no, hasta el fin del mundo, dice, porque el Señor dice, estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que allí está el ángel de Jehová acampando alrededor de los que le temen y los defiende. Por eso que viene que entonces a través de la humillación, el reconocimiento que necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Pero si usted está buscando a Dios para contender, para que le explique, porque ese Dios es malo, Dios, si existiera Dios, no me fuera acontecido esto. Si existiera Dios, no vemos cuántas guerras que hay en el mundo. Si existiera Dios, no vemos cuántas violaciones, cuántos muertos y cuántos asesinos hay en este mundo. Entonces, mueren los buenos y los malos siguen viviendo. Dios no puede hacer eso. Dios es un Dios bueno. No, déjeme decirle que Dios hace las cosas porque Él los permite. No es que Dios es malo, no. Dios no mata a nadie. El hombre se mata por sí mismo, por incrédulo, por no obedecer a la voz de Dios. Dios es bueno, es cierto. Dios es amor, pero Dios le dio libre albedrío al hombre para escoger y buscar su camino. Ahora, si no busca a Dios, le dan la espalda a Dios, entonces viene el enemigo y entonces obra con ellos como Él quiere. Pero no es culpa de Dios.
Vemos entonces que es la humillación que usted va a hallar a Dios, lo va a encontrar y usted va a reconocer entonces su posición. Jeremías 29:13, vemos allí lo que dice Jeremías. Jeremías 29:13, él dice, vamos a leerlo allí. Jeremías 29:13, lo que el Señor habla a través del profeta Jeremías, de lo que es hallar a Dios, porque vemos que Job lo estaba buscando, pero era para contender con él. Estaba buscándolo para que él explicara cuando Dios no da cuenta de sus razones, porque Él es soberano. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Jeremías 29:13 dice, me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Ves? Entonces, ¿qué es humillación y reconocimiento para poder hallar a Dios? ¿Dónde hallar a Dios? Decía Job, y Dios allí atento, Dios oyendo esas palabras. ¿Qué le pasa a este hijo mío? Pues que ya ha hecho la cosa perfecta y ahora está contento, quiere contender conmigo, preguntarle al Señor, quiere hablar conmigo para que le explique qué le pasará a este hijo. Está un poco ansioso, está engrandeciéndose a sí mismo, y es lo que pensaría Dios. Pero vamos a leer Jeremías 29, pero vamos a leerlo desde el 7, para que usted vea completo. Dice, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice traspasar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendrás vosotros paz. O sea, hablando del pueblo de Israel que fue traspasado allá a Babilonia. O sea, que oraran por la paz de la ciudad, porque en la ciudad teniendo paz, ellos tendrían paz. Es lo que dice el Señor a través de Jeremías al pueblo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que orá por la ciudad. ¿Por qué? Porque orando por la ciudad, allí entonces tendremos paz. Por eso cada uno de nosotros nos manda a orar por los que están en eminencia, por reyes y por todos los que están allí en eminencia, las leyes terrenales. No nos manda que pongamos a pelear con ellos, ni pelear con nadie, sino que oremos por ellos. Así dice que, versículo 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañe vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni miréis a vuestros sueños que soñáis, porque falsamente nos profetizan ellos porque falsamente profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumpliesen los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para tornar a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo cerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis e iréis y oraréis a mí, y yo os oiré. ¿Ves? Bendito sea el nombre del Señor. Cuando viene ¿qué? Viene la reverencia, cuando viene el reconocimiento, cuando viene la humillación. Entonces dice, versículo 13, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Allí está el punto que Jehová de los ejércitos llama entonces al pueblo para que se humillen si quieren conseguir su rostro. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso, amados hermanos, tenos con jactancia, con grandeza, creyendo que Dios tiene que responderle sus palabras, sus incógnitas que tú tienes. Dios no va a responder eso, sino que va a esperar entonces que usted se aquiete, se aplaque y reconozca. Si no reconoce, usted va a quedar en confusión totalmente. Pero si usted reconoce, Señor, yo no entiendo, Señor, explícame esto, y
guíame, Señor, por tu senda y dime qué debo hacer. Entonces, allí entonces Dios ve su humillación y entonces ahora sí, bueno, búscame pues, búscame y me hallaréis. Ahí, por lo tanto, Job, allí en el ataque que tuvo Elifaz a él, diciéndole que era un pecador, que Dios estaba bravo con él y le dijo más, amístate con él para que tengas paz. Entonces, o sea, en otras palabras, reconcíliate con Dios para que puedas tener paz. Entonces Job sabía, no, yo no he tenido pecado, yo no he dicho nada, no he hecho nada, porque Dios lo conoce, pero ¿quién me dijese a dónde hallar a Dios? Y yo iría entonces, allí está su silla, y llenaré a mi boca de palabras, llenaré mi boca de argumentos, para así hablar con él y él me explique por qué me ha acontecido todo esto. Ahora vemos que el diablo usó allá a Elifaz para hacerle creer a Job que él estaba en pecado y que Dios lo estaba entonces castigando por esa razón. Eso es lo que el enemigo sabe hacer, porque él es el acusador de los hermanos. Allí entonces estaba usando un instrumento. El que se deje usar por el Satanás, él lo va a usar. Allí se dejó usar Elifaz, el amigo de Job, y allí entonces fue con una acusación, un señalamiento que no tenía fundamento, porque Job había hecho las cosas correctas, pero sin embargo le trajo turbación a su mente, le trajo para empezar a razonar el por qué, sí, yo voy a tener que hablar con Dios de verdad, porque tiene que explicarme. Allí entonces fue donde cayó en error Job con aquella acusación que le trajo Elifaz, o el diablo a través de Elifaz. Y esa es entonces la trampa del diablo, amado hermano, de distorsionar la palabra, de pervertirla. Ese es el arma que él ha usado siempre, pervertir las armas de Dios, o sea, la palabra, porque cuando él pervierte la palabra, la distorsiona, la invalida y allí no tiene entonces la efectividad, ya no es eficaz la palabra cuando es mezclada con su dogma, creencia errada del hombre, y allí entonces no hay eficacia en la palabra ya es mezclada. No dijo el Señor aquellos religiosos en su día, vosotros invalidáis la palabra con vuestras tradiciones. Entonces, metiéndole tradiciones, ideas humanas, teológicas de este mundo, allí la palabra no es efectiva. Entonces, ese es el arma entonces que el diablo está usando más terriblemente en el día de hoy, invalidándola para que no tenga efecto. Entonces, no le dice que Dios no existe. El diablo no le va a decir que Dios no existe, no, le va a decir Dios existe, Dios es bueno, Dios es amor, pero entonces empieza a mezclarle con otras cosas más suave, más sutil, y allí entonces invalida la palabra de Dios. Y es lo que está usando en el día de hoy terriblemente Satanás. El diablo entonces busca entonces acusar a Dios que él no quiere la felicidad para sus hijos. El diablo dice, no, Dios no quiere, no, o sea que no te ama porque no quiere la felicidad para los hijos. ¿Cómo es posible que no va a dejar que los hijos vivan el mundo que le ha hecho para ellos? Que vivan tranquilos, que gocen, disfruten de todo lo que Él ha creado. Y eso es para los hijos. No, no te va a tener allí reprimido. Entonces, allí entonces el diablo viene con una acusación. Dice, no, por ejemplo, a los jóvenes y a las jovencitas. No, Dios es bueno. Dios no te va a dejar que te va a matar porque te pones una falda, un pantalón, unas licras. No, ponte esa faldita, ponte esa licrita y ponte un descote ahí porque lo que no se exhibe no se vende. Ese es el engaño más terrible de Satanás en el día de hoy. Y a los jóvenes no, cigarrito no quiere decir nada, una cervecita no quiere decir nada. No, Dios no te va a matar por eso. Dios es bueno, Dios es amor. Por eso vemos la terribilidad que es lo que está pasando en el día de hoy en el mundo religioso, que le han mezclado la palabra, el diablo, a través de ministros, llamados ministros, y allí entonces vienen entonces las consecuencias más adelante.
No fue lo que pasó allá en el huerto del Edén. Eso fue lo que le pasó a Eva. Eva se puso a razonar. Vino el diablo con su astucia a mezclarle la palabra y la puso a razonar. Dios lo había puesto en la santidad plena, absoluta, en la eternidad, pero el diablo vino tan sutil y le dijo: Eva, Dios le había dicho a ellos que de todo fruto del huerto del Edén podían comer, menos que el que está en medio del huerto, porque el día que comen, eso morirá, ese día morirían. Eso es lo que le dijo el Señor. O sea, en otras palabras, tengan mucho cuidado, porque por ahí está un espíritu, el mismo espíritu de Satanás, que lo puede pervertir, y no vayan a tocar ese árbol, no vayan a comer de él, porque si llegan a comer de él, van a morir. Se tengan, vigilen, porque el Señor sabía que ese espíritu había sido echado de allá, del cielo, arriba, y había caído aquí a la tierra. Y entonces, por eso Dios dijo: ay de los moradores de la tierra, porque sabía que se puede venir a echar aquí entonces ese bromón. Claro, Dios sabía, no puede ser burlado, Dios no puede engañado, Dios conoce todas las cosas, pero Dios lo permitió de esa manera. Allí entonces les advirtió solamente a Adán y a Eva: no vayan a comer ese árbol. Pero allí le llegó con la astucia Satanás y le torció un poquitico la palabra. Aunque Dios dijo que no comiese del árbol que está en medio del huerto. Sabe Dios, dice que el día que tú comas, serán abiertos vuestros ojos y sabréis el bien y el mal. O sea, no moriréis, le dijo. Dios dijo que muriera, no moriréis, le dijo el diablo. Allí entonces le cambió el sí por el no. No vas a morir. Dios le ha dicho que sí va a morir. El diablo le dijo: no vas a morir. Sabes que el día que tú comas, vas a ser abierto tus sentidos y vas a conocer el bien y el mal. Vas a tener conocimiento, vas a tener sabiduría, vas a ser como dioses. Ahora, allí entonces vemos que la astucia del diablo allí agarró a Eva, la engañó y la hizo que comiese de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal, de aquel árbol. Y allí entonces vemos la maldad, vemos la perversión que está hoy en el mundo reinando por causa de esa palabrita que ya fue pervertida. Y allí entonces, si la pervirtió ya en el principio, aquí la sigue usando más terriblemente, porque está usando entonces la boca de ministro, llamando y llevando el evangelio supuestamente, pero pervertido. ¿Ve? Entonces, allí está entonces mezclando la palabra y ya no hay eficacia en ella. Por lo tanto, ahora vemos en ese tipo de discurso que tiran hoy en el día, es aplaudido por la sociedad moderna, que dicen que los jóvenes tienen que probar de todo, tienen que probar lo que es la vida, tienen que probar lo que es el conocimiento de todas las cosas que están en este mundo, porque Dios lo hizo para ellos. Y así que gózate, disfruta, deleítase el mundo porque Dios es bueno, eso es lo que dicen. Así que Dios no te va a castigar porque te pongas un pantalón. Dios no te va a castigar porque te cortes el pelo. Dios no te va a castigar porque te fumes un cigarrillo o te bebas una cervecita. No, Dios es bueno. Con tal que lo hagas con tus pies sobre la tierra, que no te vayas a pasar de 5, 10 cuando mucho, pero no hagas después de eso. Eso es la gran mentira del diablo para engañar y pervertir entonces a los hijos de Dios. Pero sabemos que los hijos de Dios no pueden ser burlados. Todo lo que los hombres siembran, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, eso va a cegar. Vemos entonces que el pervertidor viene entonces a engañar terriblemente aquí a la humanidad y la gente lo estaba aplaudiendo. La gente está gozándose, disfrutando de las cosas que Dios es bueno. Dios no va a mandar a nadie para el infierno por un cigarro, por un pantalón, no. Pero vemos que sí, Dios tiene sus estatutos, sus leyes que tienen que ser allí reveladas al hombre para que pueda entonces ser y acatarla y obedecerla. Por eso el humillarse ante la presencia de Dios es lo más importante que hay, amados hermanos. Pero resulta que en ese conocimiento que el hombre busca, que la joven, el jovencito busca
y que el mundo le ofrece, entonces en ese conocimiento viene entonces muchas veces a sucumbir, viene muchas veces entonces a traer frustración, pesadez a su vida. Después que han caído en esos fondos de la droga, en esos fondos de la prostitución, en esos fondos de la delincuencia, entonces viene entonces el pesar para su alma, el pesar para su vida. Si yo hubiera obedecido a la voz de mis padres, si hubiera obedecido la voz del pastor, pero el pastor no se lo corrigió a tiempo, no le dijo que eso era incorrecto, pero entonces vemos que el diablo se pudo meter y distorsionó la palabra y allí entonces pervirtió a esos jóvenes, lo que está aconteciendo en el día de hoy. Por eso, amado hermano, amigo que me escucha en esta hora, la importancia de buscar a Dios y buscarlo de todo corazón. ¿Ves? Así como Job quería buscarlo, pero era para contender con él. Pero ahora usted, si lo quiere buscar, es para entonces humillarse ante la presencia de Dios y acatar lo que Él quiere decirle para su vida. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El diablo había entonces usado a Elifac para así acusar a Job, para hacerle creer que él le había pecado, que Dios lo estaba entonces castigando a través de su error, de su falla, de sus pecados. Y ese que Job preguntaba entonces, era la pregunta que decía, ¿dónde hallar a Dios? Y Job 31, vamos a ver Job 38, 1. Allí Dios haciendo silencio, Dios callando, oyendo y viendo a Job lo que estaba hablando. Él le dijo, bueno, vamos a hacer una cosa pues. Yo sé que me estás buscando, que me estás queriendo hablar conmigo. Está bien, yo te he dado la oportunidad para que hables conmigo. Pero fíjese lo que Job le decía allá. ¿Dónde hallar a Dios? Él decía en el versículo 8, capítulo 23. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré. O sea, tratando de encontrar a Job. Yo voy al oriente y no lo hallaré. No lo hallo. ¿Verdad? Y al occidente y no lo percibo. No está allí. Si al norte, él obraré y yo no lo veré tampoco en el norte, ni oriente, ni el occidente, ni el norte. Y al mediodía, que el occidente, él se esconderá y no lo veré. O sea, se me está ocultando, no lo puedo hallar, ni en los 4 puntos cardinales no lo hallo, decía Job. Pero ¿quién me dijese dónde hallar a Dios? Allí entonces Dios, oyendo y viendo lo que Job estaba diciendo, dijo el Señor, entonces voy a darle la petición del corazón de mi hijo Job. Quiere hallar, quiere pelear conmigo, quiere contender conmigo, yo lo voy a llamar entonces para que hable lo que quiere hablar entonces. Vamos a ver qué es lo que me quiere decir. Y ahora Dios allí en el versículo 38 habla a Job y dice, respondiendo Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y hazme saber tú, ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Allí estaba entonces una pregunta para Job. O sea, le dio la oportunidad, le abrió las puertas. Aquí estoy, Job. Aquí estoy sentado en mi silla. Aquí estoy para que tú entonces quieres hablar conmigo. Ahora ciñe tus lomos, amárrate los pantalones, porque ahora yo te voy a preguntar entonces y tú me vas a responder, porque tú quieres hablar conmigo, ¿no? Ahora, ¿cómo quedaría Job allí? Cuando la primera pregunta que le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Allí entonces Job, en la primera pregunta, no pasó la prueba, porque no tenía respuesta
para tal pregunta. La segunda, házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, ¿qué medida vas a saber dónde que tiene la tierra? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué está fundado su base? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando las estrellas todas del alba alababan y regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién cerró con puertas la mar cuando se derramaba por fuera como saliendo de madre? Cuando se puso nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Allí estaban una de las preguntitas que Dios le estaba haciendo a Job, pero ninguna de ellas tenía Job palabra para responder, porque no había revelación, no había conocimiento para poder entender y responderle aquellas palabras al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Ahora vemos allí entonces claramente que cuando Dios le hace las preguntas a Job, Job tuvo que callar allí silenciosamente y humillarse porque sabía que no tenía derecho de hablar aquellas palabras que había hablado, que aquellas palabras desearía agarrarla, tomarla nuevamente para que no fueran salidos de sus labios, pero estaban entonces ya en el aire y tenía entonces que responder a las palabras del Señor. Él quería dónde hallar a Dios, dónde buscarlo. Se iría al oriente, no estaba, buscaba al occidente, no estaba, al norte no, al mediodía tampoco, y entonces ¿dónde hallarlo? Es la pregunta que se hacía, pero sabemos que Dios allí se consigue es en la humillación, en la rendición en la cual usted quiera encontrarlo o quiere buscarlo, porque Dios es por siempre y Él se va a presentar a usted si lo busca de todo su corazón. Alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Ahora allí entonces, cuando viene la respuesta del Señor, o Job le toca hablar, lo que dice entonces allí en el 42, dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que ofrece el consejo sin ciencia? Por tanto, yo denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas, que no lo sabía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Allí está entonces ¿qué? Un reconocimiento, un llegado, un acatamiento a Dios, y decía el Señor: perdóname entonces, me arrepiento, porque estaba hablando sin palabras, sin ciencia. De oídas te había oído siempre y te he obedecido, pero ahora mis ojos te ven, porque te he buscado y te he hallado. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, buscarle mientras está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, que Él es amplio en perdonar. Amado hermano y amigo que me escuchan a esta hora, la palabra de dónde buscar a Dios, usted lo busca de la manera que usted cree conveniente buscarlo, pero usted lo puede tener tan lejos como usted piense o tan cerca como usted crea que lo tiene, porque la palabra allá dice en Deuteronomio 30:12, déjeme buscarlo, me digo 30:12, que no, Dios no está allá en el cielo. Dice: oh, si Dios está en el cielo allá, ¿quién irá? ¿Quién pasará allá al cielo? O irá al cielo, subirá y nos los traerá y nos los presentará. Entonces, y si está allá del otro lado de la mar, ¿quién pasará por nosotros allá y nos los traerá? Entonces, vemos allí que Dios está más cerca de lo que usted piensa, porque
No está su palabra en su boca y él ya la conoce toda. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ve, allí dice, Deuteronomio 30, versículo 12, lo leemos, dice, no está en el cielo para que diga, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos los traerá y nos los representará para que lo cumplamos, o sea, hablando cumplir su palabra, de buscar a Dios. Ni está en la tierra, ni está en la otra parte de la mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros a la mar para que nos lo traiga y nos represente a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que la palabra de Dios allí para buscarlo, ¿dónde hallarlo? Es a través de la humillación, del arrepentimiento, para que usted pueda encontrar a Dios y conseguir sus favores. Así que, amados hermanos y amigos que me escuchan a esta hora, hemos llegado al final de este tema y así que les invito a orar. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que siempre nos ha dado hasta ahora, Señor Jesús, de traer tu palabra y hablarla con confianza, Señor Jesús, a las vidas que están allí afuera, Padre eterno. Que estas palabras, Señor Jesús, hagan efecto en sus corazones y hagan la obra para la cual usted la ha enviado. En el nombre del Señor Jesucristo le pedimos, Señor, por cada vida, Señor, cada alma, Señor, cada joven, cada niño, cada anciano, Señor, que tuvo atento su voz, Señor Jesús, que dele, Señor, las peticiones de su corazón y dele, Señor Jesús, aquellas vidas que están en necesidad, Señor Jesús, sea de material o espiritual, sea usted dándole conforme a su voluntad agradable y perfecta. En el nombre del Señor Jesucristo se lo pedimos. Amén y amén. Bueno, entonces hemos llegado al final del programa y se va a hacer la invitación para mañana, Dios mediante, otro de mi hermano esté aquí llevando su palabra para que usted pueda ser edificado. En el nombre del Señor Jesucristo le bendecimos. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.